ahora, en tiempos de hiperconexión, la paradoja que tenemos es que estamos más aislados y aisladas que nunca, y al mismo tiempo que hay un individualismo exacerbado, Sí. bueno, hay un descompromiso total con lo común. Así que en ese sentido, la pérdida del vínculo con el espacio público, con lo comunitario, con lo colectivo, tiene que ver con esto mismo, ¿no? Que estamos ensimismadas tal vez en nuestra cotidianeidad, que es súper reducida a los vínculos cercanos, y al final no nos comprometemos con nada que exceda ese espacio personal. Por eso es fundamental, y sobre todo desde Ito y lo que leyeron para esta ocasión, que en breve vamos a estar abordando, repensar de qué modos podemos revincularnos con lo público, o de qué nuevos modos cabría revisar ese tejido colectivo que en muchos sentidos está descompuesto. Sí, ¿sabés qué, Sof? Y de paso yo lo refiero como una inquietud o situación que de paso viene bien ponerla aquí sobre la mesa, como un acontecimiento de nuestros días, para mí muy lastimoso, que es el desalojo a quienes estaban habitando Guernica, y desalojo que habitó muchísimos desalojos más en todas partes de este país, por solamente limitarnos a hablar de este país, si no terminamos más, ¿no? Pero esta situación mediática, política, estatal, de gestar constantemente, y lo vamos a ir viendo de a poquito, sobre todo en esa escena de la conferencia, ese otro como un peligro, o el otro como lo que no soy, el otro como lo que está siempre puesto allí para ser representado, ¿no? Cito la pregunta que le hace la periodista al tipo cuando ya está presentando su renuncia, ¿no? Ahí sobre el final de la peli. Le dice, ¿dónde está acaso su solidaridad para con quienes no tienen voz y para con los miembros vulnerables de la sociedad? En este mundo de representación masiva, de casi nula presencia, lo que tenemos es un constante acaparamiento o aplastamiento de esas voces siempre postergadas, siempre confinadas a la miseria, ¿no? Entonces, lejos de permitir que las voces emerjan, digan por sí mismas, hablen, ¿sí?, sean escuchadas, lo que tenemos es representación. Y esto es un gran peligro, y creo que la película lo expone de maneras muy interesantes, y ya vamos a ir llegando de a poquito. Pero traigo aquí sobre la mesa el caso del desalojo reciente y de los desalojos, porque son tratados desde la óptica de la representación. Y cuando una problemática es tratada, trabajada desde esa óptica, ya está perdida la lucha. O la lucha está confinada a mero espectáculo o a mera tapa de diario o a escándalo, ¿no? Vieron que a los medios les encantó hablar de batalla campal, enfrentamiento. Bueno, no había nada de eso. Eso también es una producción mediática que no hace más que profundizar la miseria y el debilitamiento de toda solidaridad, como siempre decimos, ¿no? Fíjense que más allá de la represión bien visible, porque eso está ahí, lo podemos ver, por más que el gobernador luego salga a decir que para él no hubo represión, bueno, ¿qué va a decir, no? Lo que tenemos que tener presente, que no se nos escape, es el gesto político que implicó este desalojo, porque ¿qué se creen? ¿Que es casual que luego hayan puesto en marcha muchos otros desalojos en otras partes de este país? Entonces, asienta algo, está dejando allí una clave y produce o alimenta la subjetividad de nuestros tiempos, neoliberal, como veníamos persiguiendo hace poco, del sálvese quien pueda. Bueno, ¿cuántos defensores de la propiedad privada tuvimos que soportar estos días, escuchar en los medios, con esas chicanas lógicas del tipo, ¿qué harías si a vos te invaden tu casa? Bueno, fíjense que el escenario muy peligroso que se está gestando invita a seguir profundizando la miseria, el abandono, lo que te dan a cambio, ¿qué es? Bueno, ustedes si pueden investiguen por su cuenta, porque no nos vamos a tomar todo el tiempo aquí, pero quiero que nos quedemos con esto. ¿Cuál es el gesto político detrás de estas iniciativas y en qué sentido siguen construyendo o alimentando una subjetividad de corte neoliberal, individualista, ¿sí?, no solidaria, que no tiene sentido de lo común,
que no se compromete con lo público, bueno, y todo lo que veníamos pensando hasta hoy, ¿no? Desde los encuentros pasados, quise decir. Ni sujeto ni posesión, ni identidad ni marca, con la voz y el rostro separados una del otro. Solo quedan máscaras, anonimato, alienación, mercantilización y libertad frente a casi todo. Fíjense todos estos conceptos muy interesantes para discutir, no aquí, sino en otro momento, porque Ito un poco piensa el anonimato y la mercantilización unidos, en este sentido que lo está refiriendo, pero cabría hacer otro análisis, ¿no? Como siempre decimos desde Foucault, pensar el anonimato incluso como resistencia o como lucha o como espacio de lucha, más que como lo está refiriendo Ito, pero está bueno tenerlo presente. Sigo con la cita. La libertad parece el camino al cielo, pero se tiene la sensación de que fuera el camino al infierno, y crea la necesidad de cambiar, rechazar ser este sujeto que está siempre ya enmarcado, nombrado y vigilado. Buenísima cita, sobre todo esta parte del final, que nos lleva de nuevo al análisis de Deleuze en postdata sobre la sociedad de control, que ahora vamos a volver para hacer unas referencias. Entonces hagamos un breve repasito. ¿Se acuerdan que cuando leyendo a Deleuze, continuando a Foucault, entendimos que las nuevas sociedades de control ponían en evidencia una crisis, ¿no? Tremenda de las instituciones, ¿no? Porque aparecen progresivamente nuevas formas de dominación. Ya no es el encierro lo determinante en estas nuevas sociedades de control, que, insisto, creo que lo dijimos en varias oportunidades, no piensen estos virajes de una sociedad a la otra en términos absolutos. Incluso en regiones como la nuestra hay que pensar hoy más que nunca la convivencia de prácticas propias de la disciplina y la de control en un mismo momento y espacio, ¿no? Que es este ahora. Y también volver a poner sobre la mesa esa tesis primordial que habíamos compartido con ustedes desde Deleuze, que en un régimen de control nada se termina nunca. Esto clave, que lo tengamos presente siempre, porque el ejercicio del poder en una situación como esta se vuelve cada vez más flexible y discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Repaso por las dudas, ya no es esa continuidad de la disciplina, ¿se acuerdan? De la familia, del colegio a la fábrica, de la fábrica, tac, 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 y vos ibas pasando como de un lugar al otro, de un encierro al otro. Bueno, aquí lo que tenemos es una cosa o una situación mucho más difusa, ¿no? Nunca empieza nada, nunca termina nada. Eso es lo que nos interesa. Y para fortalecer estas ideas y lo que quedó presentado ahora sí, ya retomando desde la vez pasada que expusiste vos, Sof, del trabajo freelance desde Ito Steyer, se nos ocurrió compartirles y leerles unos fragmentitos de una obra, para mí muy interesante, de Bob Black, que es un pensador anarquista estadounidense que está vivo, nació en el 51 y escribió, entre otras cosas, una especie de manifiesto que se llama La abolición del trabajo. Quiero que leamos unos fragmentitos de allí, sobre todo para pensar en relación a la aparición progresiva del trabajo freelance, u hoy en día con la pandemia, la del teletrabajo, ¿qué pasa con la noción de tiempo libre? ¿Sí? ¿Cómo debemos también preocuparnos o detenernos a pensar en qué sentido está configurado el tiempo libre? Y en la peli también, atentis, porque ¿quién tiene tiempo libre? ¿Sí? ¿Y qué es tener tiempo libre? Y este fragmento de Bob Black me parece que nos va a allanar bastante el camino y espero que también les entusiasme para profundizar y leer su obra entera. Dice Bob Black, acá en La abolición del trabajo: la alternativa a trabajar no es la mera gandulería, ocio, pereza. Ser lúdico no es ser cualúdico. Acá cualúdico es una palabra que él inventa y está entre comillas. Bueno, no lo vamos a explicar ahora, no es determinante, pero es un juego de palabras que hace con una droga en inglés, ¿no? Pero no importa, eso no viene a cuento. Lo que sigue. Aunque valoro el placer de la pereza, nunca es más satisfactoria que cuando sirve de intermedio entre otros placeres y pasatiempos. Tampoco promuevo esa válvula de seguridad disciplinada y gerenciada llamada tiempo libre. Nada de eso.
¿Recuerdan cuando nos preguntábamos con Claudia, bueno, qué pasa con las libertades en las sociedades de control? Que decíamos desde esas lecturas deleuzianas, son producidas, las nuevas libertades son producidas y ya las pensamos. ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de libertades son? Bueno, fíjense qué potente esto, ¿no? Él dice, no voy a caer en la trampa de ese tiempo libre que también es un tiempo libre gerenciado. Sigo con Bob. El tiempo libre es no trabajar por el bien del trabajo. Fíjense, el tiempo libre es tiempo gastado en recobrarse del trabajo y en el frenético pero inútil intento de olvidarse del trabajo. Acá agrego yo, habrán escuchado alguna vez esas promociones del turismo, del desconectate, hacete una escapadita. Fíjense cómo todo es pensado o cómo todo está organizado alrededor del trabajo. El trabajo es el Dios, ¿no? Lo sagrado en nuestros tiempos. Todo se organiza en función a nuestras labores o a nuestros trabajos. Sigo con Bob. Mucha gente regresa de sus vacaciones tan agotada que desean volver al trabajo para descansar. Y sí, ahí están todos los paquetes de turismo, recorrer acá de un lado al otro. Es la vorágine, ¿no? Que se desprende también de la vorágine laboral. No hay que pensarla aislada, la vorágine promovida por el turismo. Y son viajes de fui y me saqué la foto, pero de intensidades no tiene nada. Vuelvo con Bob Black. La diferencia principal entre el tiempo libre y el trabajo es que al menos te pagan por tu alienación y agotamiento. Lo salteo un poquitín, voy más abajo. Acaba de dar unas referencias más del tiempo en que escribió esta obra que las de ahora, que lo que sucede ahora, pero se puede pensar igual. Usualmente, y esto es aún más cierto en los países comunistas, entre comillas, que en los capitalistas, donde el Estado es casi el único patrono y todos son empleados, el trabajo es asalariado, lo que significa venderte a ti mismo a plazos. Así que el 95% de los estadounidenses que trabajan para alguien o algo más. En la Unión Soviética, o Cuba, o Yugoslavia, o cualquier otro modelo alternativo que puedas mencionar, la cifra correspondiente se aproxima al 100%. Solo los fortificados bastiones de campesinos del tercer mundo, y acá refiere México, India, Brasil, Turquía, albergan temporalmente concentraciones significativas de agricultores que perpetúan el acuerdo tradicional de la mayoría de los trabajadores en los últimos milenios. Y dice, el pago de impuestos, igual a rescate para él, al Estado o renta a los parasíticos terratenientes a cambio de que les dejen en paz en todo lo demás. Incluso este simple trato empieza a verse agradable. Todos los trabajadores industriales y de oficina, fíjense en este pasaje de la fábrica a la empresa, también está presente en el análisis que hace Black, se encuentran bajo el tipo de supervisión que asegura la servilidad. Por más que la supervisión o la vigilancia ya no sea igual que en las sociedades disciplinarias, es una vigilancia mucho más compleja. ¿Se acuerdan que la llamábamos introyectada? La que yo he internalizado, aún siendo mi propio jefe, soy el más servil del mundo. Estoy sometido a las lógicas del mercado o del libre juego, parafraseando a Ito. Y ya cierro con Bob. Pero el trabajo moderno, y acá agrego el de la oficina, el de las empresas, tiene peores implicaciones. La gente no solo trabaja, sino que tiene empleos. Una persona realiza una tarea productiva todo el tiempo, o si no, y ahí cierra como la amenaza. Aun si la tarea tiene, aunque sea un átomo de interés intrínseco, y cada vez menos trabajos lo tienen, la monotonía de su obligatoriedad exclusiva elimina su potencial lúdico. Un empleo, entre comillas, pone, que podría atraer la energía de algunas personas por un tiempo razonable, por pura diversión, es tan solo una carga para aquellos que tienen que hacerlo por 40 horas a la semana sin voz ni voto sobre cómo debería hacerse, para beneficio de propietarios que no contribuyen en nada al proyecto, y sin oportunidad de compartir las tareas o distribuir el trabajo entre aquellos que tienen que hacerlo. Este es el verdadero mundo del trabajo, un mundo de estupidez burocrática, de acoso sexual y discriminación, de jefes cabeza hueca explotando y descargando la culpa sobre sus subordinados, quienes según cualquier criterio técnico racional deberían estar dirigiendo todo. Pero el capitalismo en el mundo real sacrifica la maximización racional de la productividad y el beneficio ante las exigencias del control organizacional. Y luego sigue, hasta acá llegamos, ustedes lo podrán leer. Fíjense que va a citarlo a Foucault, va a hablar de la disciplina,
va a hablar del control totalitario, ya sea en los lugares de trabajo, en la casa, donde quieran, la expansión, ¿no?, del control hacia todos nuestros ámbitos, hacia todas nuestras experiencias y todas nuestras actividades, ¿no? Y para Bob Black, al igual que para Deleuze, este control o estas formas de vigilancia son mucho más peligrosas, mucho más incisivas que las antiguas, incluso que las que habíamos reconocido en las épocas de las tiranías, ¿no? Todo ese miedo al tirano no es nada al lado de la situación a la que se nos está arrojando o a la que se nos conduce progresivamente. Insisto, este texto está escrito antes de esta pandemia, Deleuze escribe antes de la pandemia. Hoy tenemos que pensarlo más que nunca, con la llegada del teletrabajo, que ya había llegado, obviamente, en el 2000, pero que ahora se va a sentar y que va a echar raíces muy potentes. Fíjense que con todo esto, sumado a lo que vimos con Ito Steyer en esa referencia al trabajo freelance, ahora tenemos más herramientas para pensar cómo es que la empresa reemplaza a la fábrica. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Cómo a su vez esto introduce rivalidades entre los empleados, cómo las empresas descansan sobre la lógica de la competencia, ¿no? De la formación permanente. Y no perder de vista que el marketing es la clave en todo esto, ¿no? El marketing es el instrumento por excelencia de control social en nuestras nuevas sociedades, y que siempre hay que pensar a ese control como a corto plazo, ¿no? Y de rotación rápida, decíamos en otras oportunidades. Algo que me interesa para ir ya metiéndonos en la peli, en algunas escenas, todavía no en la de la cena y el hombre gorila, que ahí nos vamos a tener que detener a pensar muy, muy en profundidad. Quiero insistir con esta característica propia de la sociedad de control que venimos rastreando y que creemos importante, que es esto de que ahora no se trata ya de impedir la salida de las instituciones que están en crisis, que siguen existiendo, por cierto, pero ya no de la misma manera. Y lo más interesante para pensar, sobre todo la realidad del museo y cómo la película lo presenta, es justamente eso, que ahora el objetivo parecería ser obstaculizar la entrada a los espacios o a los lugares institucionales, ¿no? Cuando en las sociedades disciplinarias lo que teníamos era, bueno, no te vayas de las instituciones y asegurarse de que de una pasás a la otra, ¿sí? Como si fuera algo ya preconcebido para nuestras existencias. Ahora, si bien eso se puede seguir rastreando, lo que tenemos es una organización destinada a obstaculizar la entrada a esos espacios, que incluso son todos los espacios, o casi todos los espacios. Es una forma también de excluirte o incluirte en las formas de organización social de hoy, ¿no? Ahora lo complejo es todo el sistema de puntaje, de méritos, a partir del cual vos podés acceder a ciertos puestos o lugares de privilegio. Y acá sí, como señalaba Deleuze, ¿se acuerdan el ejemplo que da de la atención médica domiciliaria? ¿Qué es lo que está cambiando en nuestros tiempos? Que se está privatizando todo. Nuestra existencia se encuentra privatizada, somos cada vez más privados. En la película esto se presentifica de manera notable. Ese contraste entre el privilegio y el abandono, la miseria o el confinamiento a las obras. Fíjense que siempre nos pone en evidencia como, bueno, te doy lo que me sobra. Si me sobra, te doy, si no, no te doy. Y otra cosa interesante a destacar en esta articulación es pensar todo esto desde esa situación de formación permanente. Cómo nuestras existencias, esto no aparece en Deleuze, no aparece en Ito, se los dejo para que lo piensen, en relación a esa rotación rápida o a que el control es a corto plazo, cómo nuestras existencias se parecen cada vez más a las aplicaciones, ¿no? Me refiero a las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos, o incluso al revés, lo dejo para que lo piensen. Si las aplicaciones son influenciadas o son el producto de estos modos de existencia a lo que se nos viene arrojando con el desarrollo de la tecnología o de ciertas tecnologías, de ciertas redes sociales, ¿no? Estamos como existencias que somos teniendo que actualizarnos constantemente, ¿no? Insisto, esto Deleuze no lo vio porque no presenció la aparición de las aplicaciones, no las llegó a conocer. Al igual que con todo aquello que se produce técnicamente en el mundo del mercado, un celular, una computadora, lo que quieras,
también nuestras existencias son obsolescencia programada, ¿no? En el mundo de la obsolescencia programada, nuestras existencias también lo son. Así como un celular deja de servir, también nuestro lugar en este mundo del mercado, del capitalismo, tiene vida útil. ¿Sirvo o no sirvo? Y no solo sirvo o no sirvo, sirvo de a ratos. Los contratos son cada vez más cortos. La formación permanente me arroja a esta situación de, bueno, me tengo que actualizar. Fíjense que la palabra es clave. Tengo que estar actualizando mi currículum porque si no, no me van a contratar más. Y bueno, aparece uno que además hizo el posgrado y el doctorado y yo solo tengo la licenciatura y bueno, ¿a quién van a elegir? Al que más actualizado está, ¿no? Esa es la dinámica de nuestra existencia en una sociedad de control que, insisto, Deleuze anticipó de manera notable, pero que no vio desplegada como se está desplegando hoy, ¿sí? La existencia devenida aplicación, constantemente actualizable. Y para profundizar en esta dinámica, ¿no?, de la sociedad de control, me interesaba compartir con ustedes una referencia de la peli respecto a lo que sucede con el dinero. Hay dos oportunidades en las que Christian, que es este director del museo, el protagonista principal, le dice a una mendiga en la primera escena y en la otra a un mendigo que no los puede ayudar porque no tiene efectivo. Se acordarán la primera que le compra el sándwich, que la chica le pide que no le ponga cebolla y esa petición a él le molesta y luego se lo tira ahí y le dice sacate la cebolla vos misma. Bueno, fíjense que expone la película algo notable. Constantemente desde el principio la ignorancia a esas vidas que están pidiendo una ayuda en las puertas de los shopping, en la calle, tirados allí, y la gente que pasa como si nada. Y que la ayuda incluso también se debilita en este mundo de, yo le diría, flexibilización mercantilista, en donde, bueno, ya el dinero no es el dinero físico, sino el dinero es aquello que aparece en las tarjetas de crédito. Y esto también aumenta la brecha o disminuye la posibilidad de solidaridad, si lo quieren pensar de algún modo, y que es propia de nuestros tiempos, y que Deleuze advertía esa flexibilización mercantilista como propia de la sociedad de control. Todo se resuelve en la inmediatez, ¿no? En este caso, cuando usamos la tarjeta de crédito, cuando cliqueamos o cuando compramos algo desde internet, todo sucede a velocidades impensadas e, insisto, aumenta esa distancia respecto a quienes tienen acceso a una tarjeta de crédito o a un clic o a comprar algo por internet y quienes no. Ya lo dijimos la vez pasada. Esto abre o profundiza aún más la distancia, la brecha entre quienes tienen acceso y quienes no. Porque si yo hoy no tengo un celular, no puedo hacer muchísimos de los trámites que tengo que hacer. Fíjense que con la pandemia esto se llevó a su esplendor. ¿Qué pasa si no aprendí informática? ¿Se acuerdan que yo citaba el caso de Cristina Vázquez la vez pasada? Bueno, salió de la cárcel después de 11 años, no sabía ni lo que era WhatsApp. Una persona anciana que no tiene facilidad, ¿cómo va a ser para vivir en este mundo? Bueno, eso creo que la película también lo expone de manera determinante. E incluso estas velocidades impensadas del clic, ¿no? La velocidad del clic de aprieto un botón y ya compré algo y me lo traen a la puerta de mi casa, si es que tengo ese privilegio y decido acudir a esa herramienta. Deleuze ya lo intuía. Hay una conferencia que recomiendo, busquen ahí en YouTube, que es cuando Deleuze va a una universidad de cine para hablar del acto de creación. Ya ahí habla de las sociedades de control, expone un poco lo que está expuesto en este artículo que ustedes leyeron, y él hace una referencia notable a Minitel, que era lo que empezaba a aparecer ahí en Francia y que, bueno, encuentra su máximo esplendor en lo que hoy es Internet y todos los servicios que se pueden ofrecer por ahí, ¿no? Ahora, lo importante, además de esa brecha que se profundiza respecto a quienes sí y quienes no, quienes sí tienen acceso a este tipo de interacciones virtuales, lo que hacen es a cada momento, de alguna forma, ir vendiéndose a sí mismos. ¿Cómo? Dejando huellas, dejando rastros, poniendo claves, poniendo datos,
de acá, ¿se acuerdan lo que decíamos la vez pasada, ¿no? En la sociedad de control, los individuos son cifras en este sentido, luego vendibles, luego intercambiables, modulables. En las sociedades de control, el museo es un lugar propio de estas sociedades cada vez más. Hito también, de paso lo comento acá, hay un capítulo que no les dimos porque ya era demasiado, anterior a los que ustedes leyeron, que está buenísimo si lo quieren profundizar luego, que se llama El museo es una fábrica, así con signo de pregunta, en la obra de Ito Steyer, que tiene algunas referencias interesantes, ¿no? Ahí se pone un poco más técnica en la relación que traza entre la fábrica, cine y el museo, pero bueno, por si quieren ahondar en esto. Decía, en las sociedades de control ya no hay encierro, pero sí, aunque no haya encierro, somos ubicables. Sigo para esto la línea de ejemplos de Deleuze respecto a la crisis de las instituciones. ¿Se acuerdan cuando él nos pide que pensemos en la atención médica y cómo a la internación clínica, que insisto acá, sigue existiendo en nuestros tiempos y debemos pensarlo en una región que no es la que estudia particularmente Deleuze, a esa internación de hospital la sucede en las sociedades de control toda una maquinaria de medicinas preventivas, ¿no? Como de consejos sobre la salud más que internación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo comer? ¿Qué comer? Me viene a la cabeza, para que rastreen el ejemplo del médico hace poco, médico incluso promovido por el Ministerio de Salud, que en una conferencia recomienda hoy más que nunca el consumo de carne en medio de una cuarentena y de una pandemia producida justamente por el consumo de carne y el mercado cárnico. Bueno, tenemos un médico organizando nuestros hábitos alimenticios, que no es solo el médico, sino también la escuela, la familia y un largo etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que preocupar ahora, según estas visiones, ya no es tanto la institución médica o clínica en sí, sino cómo se ha expandido la lógica clínica hacia otros lugares, ¿no? Y esta situación de perpetua prevención médica, consejos por todos lados de qué hacer, qué no hacer. Y otra referencia que me gusta mucho y que a Deleuze la encontramos en entrevistas que no leímos aquí y que ustedes la pueden rastrear también, es lo que él piensa respecto al servicio militar, ¿no? Para articular todo esto. Todo el mundo sabe que ya no es obligatorio hacerlo, es decir, siguiendo la lógica anterior de lo que yo señalaba, nadie me impide salir de eso, porque no tengo que ir, como antes otras generaciones tenían que obligatoriamente ir. Pero a cambio de eso, tenemos un mundo que está cada vez más militarizado. Fíjense qué interesante y qué peligroso, porque se vuelve más complejo de estudiar. Y con militarizado, a lo que me refiero justamente a toda esa producción del miedo, a ese proceso de insegurizar nuestras existencias, retomando el término de Foucault, que un poco lo inventa, para luego vendernos la seguridad o producir en quienes le tememos a la inseguridad anhelo de fuerzas policiales en la calle, y que lo podemos ver hoy cada vez más arraigado y difundido, ¿no? De la mano, y esto es clarísimo, con ese cada vez más afianzado culto a la propiedad privada. Tengo miedo de que me roben lo que es mío, entonces pido cada vez más policía, cada vez más seguridad, ¿no? Es la construcción implacable y constante que siempre pensamos en torno al otro como un peligro. Creo que ahí ya tenemos bastante para seguir pensando, incluso para meternos en el capítulo que tenían de Ito, pero antes me interesa que visitemos un eje conceptual, el que veníamos preparando y que siempre se nos fue moviendo un poquito por tiempo. La idea de pensar de Square esta película, con todo lo que ya habíamos dicho, más que nada desde la escena de la cena, de esa noche de gala, que es una noche para recaudar fondos, donaciones, en donde tenemos la performance de Terry Notary, este artista, ¿se acuerdan que les conté la vez pasada? Que pone ahí, para mí, el momento más polémico de la película sobre la mesa. Antes que nada, una referencia que hasta aquí no habíamos hecho a la hora de pensar la película. Hay una escena que para mí es significativa sobre el comienzo, cuando tenemos, es un poco
cómico lo que sucede allí. Esa situación en la que están sacando la estatua de un monarca en la puerta del museo, a la entrada del museo, para justamente montar allí la obra de esta artista argentina, Lola Arias. Fíjense el vínculo con lo que veníamos charlando en el pasaje de las sociedades, ¿no? ¿Se acuerdan cuando charlamos esto desde Foucault, retomado con Deleuze? Bueno, se destruye esa estatua del monarca, incluso se cae, se rompe, no le importa a nadie. Se la saca de allí, del lugar de preeminencia para el museo, y se pone esta obra de corte altruista, ¿no? de la artista argentina. Bueno, eso ya marca el terreno por donde se va a mover la obra y que plantea el cuadrado como ese lugar de convivencia comunitario, que es todo lo opuesto a lo que vamos advirtiendo en cada escena, ¿no? Y la hipocresía montada y llevada a cabo por este Christian director, ¿no? Al comienzo de la película también una referencia que tenemos que llevarnos y tener presente es esa entrevista que tiene Christian, el director, con la periodista que ahora no me acuerdo el nombre en la peli, pero que es Elizabeth Moss, seguro que la conocen. No se me viene ahora el nombre que tiene en la película. Ana, ya está, ahí vino. Y que le hace una pregunta muy, muy clásica, le lee un texto que encuentra en la página internet del museo en relación a una de las curadurías artísticas del momento. Y fíjense, se lo lee para preguntarle algo y vamos a ver qué responde Christian, a ver si lo pueden ir recordando. Ella le dice, leyéndole lo de la página: exhibición, no exhibición. Una conversación vespertina que explora la dinámica de lo que es exhibible y la construcción de lo público según las nociones de sitio y no sitio de Ruben Smithson, que es el artista. Sigue leyendo ella, ¿no? Aquello que aparece en la página. Del no sitio al sitio, de la no exhibición a la exhibición. ¿Cuál es la temática de la exhibición, no exhibición en los momentos atestados de la mega exhibición? Esa ya es la pregunta de ella final ante lo que está leyendo. Y cuando Christian recibe esta pregunta, que viene a hacerse una siestita, no sé si se acuerdan, le pide que se la repita. Acá está el director mostrándonos, no el director del museo, sino el director de la película, mostrándonos qué suerte de personaje es Christian o va a ser a lo largo de la peli. Y cuando trata de explicarle todo esto a ella, a la periodista, vuelve sobre esos rodeos clásicos, esos lugares clásicos de los discursos en torno a la obra de arte. Dice, bueno, si yo pusiera tu cartera en un rincón de este museo, ¿eso convertiría tu cartera en una obra de arte? Le responde un problema que ya se pensó mucho, ya clásico, ya gastado, y ella se queda sin decir nada, ¿no? Claramente no hay respuesta en esa respuesta, o bueno, me estás diciendo más de lo mismo. Entonces la pregunta que para mí invita que pensemos la película ya desde el principio, en estas épocas de hiperconexión, de hiperpoblación de imágenes, bueno, todas las redes sociales que ya hemos mencionado en todos los encuentros, ¿a dónde va a parar el arte? ¿Dónde está el arte? ¿Qué implica que una cosa sea obra de arte, una cartera puesta allí en un rincón, o estas pilitas de arena? ¿Qué hace que sea arte? ¿Por qué el museo es un espacio de legitimación de arte? Esto que decíamos antes cuando estábamos comenzando. Pero queda todo presto a que lo pensemos, porque lo mismo va a pasar con The Square, que es esta propuesta de la socióloga argentina. Bien, y para seguir avanzando y ya pasar al capítulo de Ito que teníamos para hoy, quiero que nos centremos un poquito en esa escena del gorila, en esa gala, cena, evento de donación que hace el museo. ¿Cuál sería el tópico que nos interesa hacer funcionar desde esta escena, articulándolo con todo lo que venimos trabajando hasta acá? Sería el contrapunto que leemos allí, que advertimos ahí, entre la representación y la presencia. Ya un poco lo habíamos anticipado esto. En esta escena del gorila y en muchas otras de la peli, pero concentrémonos aquí primordialmente, sucede que hay algo que incomoda por demás.
Toda la película para mí es una gran incomodidad. Todas las escenas muestran algo de eso. Pero aquí está llevado al extremo. Y después de tanto leer, después de tanto pensar, llegamos como a la idea de que no hay representación en esta escena. Y este es el problema. A ver, ¿cómo lo podemos pensar? Le dan la bienvenida a este artista, que pasa, se empieza a meter en el medio de la gente, y enseguida elige a uno entre tantos. El artista, Terry, lo encara y empieza a jugar con él, le pone la servilleta en el pelo, le mete un dedo en la nariz, lo toquetea. Y las primeras reacciones del público, esto me parece increíble, están sumidas a la risa. Bueno, la gente se ríe, qué agradable sujeto este, qué gracioso, qué transgresor, pero transgresor hasta ahí porque me está haciendo reír. Está todo muy bien, todos se ríen, se miran, espectacular. Hasta que el artista insiste. Y en su insistencia la sonrisa va desapareciendo del rostro de este muchacho. Y no solo del rostro del muchacho, que es el directamente implicado, sino de todos los que están al lado de él y en las otras mesas. ¿Qué es lo que está pasando y que es decisivo aquí? Que más que una representación, que es lo que todo el mundo espera, bueno, viene alguien a hacer de, ¿no? ¿Te acordás, Sof, que lo decíamos la vez pasada? Claro. Viene alguien a imitar al mono y bueno, y poner en juego algunas características, sí, y hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las artes performativas? Claro. Justamente la diferencia entre la performatividad y el arte representativo es que en las performances no se intenta copiar o hacer una mímesis de otra cosa, sino literalmente poner en escena algo del orden de la presencia y del movimiento, ¿no? Dejar que ciertas cosas sucedan al mismo tiempo que se están haciendo. Y eso, bueno, podría habilitar esta lectura de que lo que da miedo o lo que horroriza al público es, en definitiva, advertir que no saben qué es lo que va a pasar, Sí. que nada es previsible en ese contexto, más allá que el marco institucional del museo ponga unos ciertos límites. La intervención de este artista excede el marco institucional. Es más, llega un punto que lo excede de forma muy violenta y se acerca demasiado a una muchacha. Sí, la tira, la arrastra de los pelos, la tira al piso. Claro. Y ahí es cuando, recién ahí, que uno está viendo la escena y dice, bueno, ¿por qué no salta nadie? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se llevó ese aplacamiento? Y recién cuando la tira al piso, que está como queriendo empezar a desnudarla, si no me equivoco, ahí aparece un primer tipo y le empiezan a pegar y bueno, la escena se diluye en eso, ¿no? Pasa que asumimos que lo que sucede dentro de las instituciones, sea institución Estado, institución familia o institución museo, es algo siempre del orden de lo legislado, gestionado, de lo molar, de lo rígido, de lo previsible, por lo tanto, ¿no? Es un espacio de control. Que de hecho, ciertamente las instituciones son espacios de control. Entonces, cuando sucede algo que se va más allá de la propuesta institucional, bueno, aparece la alarma, la alerta de la gente y el miedo, porque quienes van a consumir arte, lo que van a consumir es un arte representativo que representa la cultura. Claro. Entendiendo por cultura no modo de existencia, como si hubiera muchas cosmovisiones o modos de construir cultura, sino entendiendo por cultura una única cultura, cultura con mayúsculas, que se opone a la barbarie. Sí. Como si la cultura fuera la cultura oficial, hegemónica, institucional, y todo lo que no está ahí en ese espacio fuera barbarie. Entonces, en esa situación específica, no aparece, evidentemente, un artista que le alquila su arte a esa institución, sino más bien aparece literalmente un mono. Lo que nos queda, está buenísimo. Salvaje. Lo que nos queda abierto, porque obviamente la película no lo resuelve, ya voy cerrando, porque vieron que la escena se diluye, se va como un fondo en negro y lo último que vemos es que lo están fajando, se le están tirando encima. Bueno, nos queda una gran invitación. ¿En qué hubiera devenido esa performance? ¿Qué hubiera pasado posteriormente? Porque, fíjense algo, no es una performance
de representación. Justamente lo que uno lee allí es que el artista intenta llevar a fondo lo que quiere decir. Que si hubiera sido mera representación y que hubiera finalizado con el aplauso, seguramente se quedaba a mitad de camino. ¿Y por qué digo esto del aplauso? Porque hay un momento determinante en el cual Christian, este director, se para de su mesa y dice, bueno, le damos un gran aplauso, la gente aplaude, y ahí sigue. La performance sigue, no se detiene, y ahí se empieza a trepar a las mesas, y ahí viene lo que viene, el desenlace que es casi tragicómico, ¿no? Que se le tira encima a la chica. Pero me parece notable lo que sucede aquí. Por un lado tenés toda esa elite, si quieren, toda esa burguesía que puede asistir a estos museos, estos espacios, estos nuevos espacios institucionales, como puede ser el lugar en donde estamos, y que ante el primer o la primera disrupción concreta, y no esa disrupción que se nos vende artísticamente o arte de vanguardia, lo que tenemos es un no saber qué hacer, ¿sí? No es que estemos sosteniendo o aceptando lo que le termina haciendo la chica, porque incluso ni sabemos qué es lo que termina pasando. Pero lo que me parece magistral es lo que pone en escena. Ya no hay representación, hay pura presencia, obvio llevado al extremo y que horroriza. Porque en un medio, en un contexto, digo yo esto, tan estupidizado, tan banalizado, en el que el arte ha devenido mera representación. Sí, y por ende mercancía. Mercancía, en medio de todo ese escenario, una presencia como la que estamos viendo aquí horroriza. Hace que nadie levante la cara, nadie mira para ningún lado, ¿no? En tanto y en cuanto es objeto de risa, está todo bien. De hecho, al principio todo el mundo se ríe, después no se ríe nadie. Y creo que esa es la búsqueda de la performance o del artista. No ser el arte un mero objeto de museo dispuesto allí para el gozo de una elite, ¿no? Que es la que puede pagar la entrada o la que posee un cierto estatus socioeconómico que se lo permite, porque no va cualquiera a esa cena, no al museo y menos a esta cena que es para un grupo determinado. Pensemos históricamente cómo los museos son espacios de legitimación cultural, cómo el museo valida una obra, esta problemática que se presenta al principio y que de hecho, esto en otro taller nos dio para reírnos un poco, existe el oficio comisario de arte. ¿Por qué lo digo en otro taller? Porque cuando trabajamos con Preciado y contábamos qué es Preciado, Paul Preciado, decíamos que hoy es comisario de arte, esa palabra que se usa y que nunca mejor, nunca más elocuente, comisario de arte, vigilante del arte, ¿no? Por decirlo de algún modo. El museo es eso, es el lugar que legitima que sí, que no. Es un espacio de pura representación. Bueno, esta obra del gorila viene a trastocar. Y donde hay representación pone presencia. No hay límite allí. Y eso es lo que desespera y lo que tenemos que seguir pensando. Bueno, listo, está bien, te damos un aplauso. Al principio nos reímos de vos. Después no se ríe nadie. No solo no se ríe, que se empiezan a escapar, se empieza a ir la gente. De hecho, al primero con el que interactúa se va rajando, se va a cualquier parte, ¿no? Lo que tenés es una intervención que, insisto, no busca representar, sino intervenir en un sentido concreto, no mimético, como decías vos recién, Sof, no de mera copia, no del orden de los aplausos y volvemos al orden, porque el aplauso, y esto es interesante para pensarlo, que para mí lo deja la película, el aplauso es la instancia de regreso al orden, la instancia a partir de la cual, bueno, listo, ahí terminó la performance. Y el artista no lo permite. No permite esa instancia del aplauso, no permite el retorno. No sabemos qué pasa, insisto, está buenísimo para seguir pensando. Y eso genera horror, miedo. Lo que no es representable no está bajo control, no es legible y se escapa de toda codificación. Eso es lo que a mí entiendo nos deja la escena y creo que es lo más potente de la película. No les voy a decir que podríamos reducir toda la película a eso, pero casi. Y lo último, la última referencia que hago, que ya la había mencionado al principio, y va de la mano con esto, que es ya el final de la película, lo que comentaban en relación a esa conferencia de prensa en la que Christian va a presentar su renuncia, se hace cargo, él dice, bueno, yo aprobé, pero no leí bien lo que habían presentado estos jóvenes de marketing que se encargaron de todo. En el medio cae una carta que él también lee, en la que la agencia de marketing se quiere hacer cargo, bueno, ahí está esa disputa, pero es impresionante porque lo que tenemos en esa búsqueda marketinera, ¿se acuerdan que lo decíamos? Bueno, hay que, ¿cómo
promocionamos The Square, el cuadrado, que nos habla de solidaridad, de coraje moral. Bueno, busquemos una imagen poderosa, en este caso la indigente, dice, bueno, y que sea rubia, con la que el público pueda empatizar, de algún sector vulnerable, así nos garantizamos la captación. Pura representación, pura cosificación, y no solo todo esto, sino pura ridiculización. ¿Qué se hace con la miseria? Que es ajena, en este caso siempre ajena, se espectaculariza, se vuelve mercancía. E insisto con las problemáticas de hoy, y porque yo hablaba de Guernica al principio, para que leamos nuestros tiempos, porque los mecanismos son muy similares. Obviamente hay que estar con mucha atención siempre para pensar, para ver cómo se reconducen los mecanismos de poder o esos ejercicios, pero lo que tenemos como primordial y casi como ley común es la espectacularización de la miseria, que es siempre la miseria ajena. Espectacularización que es ridiculizar, romantizar, confiscar todo eso, ¿sí?, para convertirlo en elemento extraño, o como decíamos, en mercancía. ¿Cuántas series hay hoy en torno a esto? ¿Cuánta producción que se erige para hablar en nombre de todavía seguimos viendo? ¿Cuánta ausencia hay de producciones audiovisuales? Que esto hito en otros capítulos ustedes no leyeron, por eso luego métanse con la obra entera. Dice, bueno, ¿qué vacía está hoy la expresión de la voz del pueblo? ¿No? ¿Qué es la voz del pueblo? ¿Todavía tiene sentido hablar de la voz del pueblo? Ella refiere al documental sobre la revuelta de Seattle, ahí en Estados Unidos. Pueden chusmearlo. Pero lo dejo presentado. Bueno, ¿qué sucede cuando la solidaridad se confunde con representación? Bueno, desde esta lectura no hay solidaridad si hay representación. De hecho, la representación hunde, posterga, aniquila, ¿sí? Lejos de amplificar esa voz, lejos de promover el espacio para, ¿sí?, hunde, ¿sí?, separa, segrega, produce odios, manipula deseos, debilita solidaridad. Bien, un montón de cosas que hay que seguir pensando y que más que nunca en nuestros tiempos y con todo lo que está sucediendo, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, si te parece, podemos seguir pensando este vínculo entre política y estética. Dale. Que se da mediante las representaciones visuales, especialmente a partir del capítulo de los condenados de la pantalla que les sugerimos para este encuentro, que era el capítulo titulado Los spam de la tierra, desertar de la representación. ¿Qué es eso de desertar de la representación? Y para eso les propongo que retomemos un poco donde nos habíamos quedado el encuentro pasado, que describimos justamente en qué sentido aparece una crisis de la democracia representativa, de las democracias como las conocemos tradicionalmente, sobre todo a partir de la globalización y, por lo tanto, de la desregulación de los estados frente a los grandes monopolios, las grandes corporaciones que vehiculizan otro modo de trabajar, de ofrecer trabajo, que es el trabajo freelance. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos en qué sentido el trabajo freelance es un trabajo mercenario? E incluso Ito sostiene que es una vuelta al modo de producción feudal o una reversión del modo de producción feudal, ya que ahí es donde aparecían los mercenarios, los que alquilaban la lanza al mejor postor. Y entonces ella dice, bueno, no se trata de un modo de producción postcapitalista que nos empuja a esta situación, sino que es un regreso o una reversión del modo de producción feudal. Entonces habíamos revisado la vez pasada cómo a partir de la modernidad va cambiando eso que se conoce como trabajo o la modalidad que adquiere el trabajo. Y hablamos específicamente de la forma fábrica, que es esa forma que aparecía especialmente en las sociedades disciplinares y que, obvio, siguen existiendo las fábricas, pero no de la misma manera que antes,
e incluso hoy hay otras formas de trabajo, incluso la forma fábrica adquiere nuevas modalidades, que es muy diferente a cómo se trabajaba, por lo menos al principio de este modo de producción capitalista, en donde no existía tal cosa como la flexibilidad laboral o como los beneficios que aparecen sobre todo después de que los sindicatos empiezan a tener entidad y a reclamar derechos también para los trabajadores. Entonces hablamos de eso y cómo la forma fábrica producía a su vez cuerpos máquina, es decir, individuos productivos para ese contexto. Al mismo tiempo dijimos que existió y existe el trabajo inmaterial, que es ese trabajo que no se reconoce como tal porque no está mediado por un contrato explícito y no hay una retribución económica, un salario a cambio. Lo bueno es que mencionamos la situación que ocurre tras el avance del movimiento de mujeres y la puesta en agenda del salario para el trabajo doméstico, ¿no? En el 72 en algunos estados se consigue el reconocimiento del trabajo inmaterial o trabajo afectivo o trabajo reproductivo también como trabajo, y nos habíamos quedado en esta última forma que adquiere el trabajo a lo largo del tiempo y se actualiza con la globalización, que es el teletrabajo, el trabajo autónomo, independiente, emprendedor y todas las palabras que le quieran poner a el trabajo que ejercemos en el libre juego del mercado. Es decir, cuando ya no hay contratos en relación de dependencia tan explícitos y tan más o menos claros como en la forma fábrica, en donde hay un empleador y un empleado y una relación piramidal y jerárquica, en donde las leyes son más o menos opresivas, pero por lo menos hay leyes bien explícitas, sino que en esta nueva manera de trabajar, generalmente una misma es su propia jefa o uno mismo es su propio jefe, con lo cual el ejercicio del poder ya no es tan piramidal, sino que se vuelve más difuso y horizontal. El control y la vigilancia no es externa, sino que se introyectan, ¿no? Aparece el autocontrol y la flexibilidad laboral nos confunde un poco en el sentido de que a veces pensamos que somos más libres porque podemos manejar nuestros horarios o dónde trabajar. Yo puedo trabajar desde mi casa, pero al final terminamos más esclavas porque justamente como el trabajo no tiene principio, ni fin, ni locación, ni precisión, entonces uno termina trabajando todo el día, todo el tiempo. Sí, y perdón, Sofi, lo que habíamos dicho al principio, sí, que no olvidemos, la lógica del corto plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se trabaja por objetivos. ¿Se acuerdan que lo dijimos la vez pasada también? Yo cobro de acuerdo a qué tal rendí. Esto me parece tremendo. Claro. Hablen con cualquier persona, no en todos los trabajos, insisto, también te quería agregar esto, Sof. Sigan contemplando que esto que señalamos se está dando, pero no de manera rotunda masiva. Siguen estando los otros trabajos, sigue existiendo la fábrica. Esto, por favor, tengámoslo en cuenta. Pero qué miserable, ¿no? Esta forma nueva laboral por objetivo, por rendimiento. ¿Qué es la lógica, insisto, del estímulo y el chantaje? Bueno, me rendís, cobrás. Si no me rendís, no cobrás. El call center es eso. ¿Cuántos vendiste? ¿Cuántos paquetes de internet vendiste? X, perfecto. Entonces vas a cobrar de acuerdo a cómo me has rendido. Y si no, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué instala eso de manera interna y qué produce en mis relaciones laborales con el resto de quienes están trabajando al lado mío, ¿no? Sí, o si no estoy trabajando con nadie, también. Repito, si el trabajo es autónomo, entre muchas comillas, y es un trabajo que realizo desde mi casa, mediante la pantalla. Bueno, también al no haber una intervención estatal, una regulación de esa actividad, estoy librada
a, primero, mi rendimiento, mi nivel de productividad, en este mismo sentido, ¿no? De productividad económica, y las aplicaciones que puedo usar para conectarme, porque justamente el teletrabajo es posible gracias a Internet y a las aplicaciones que aparecieron con Internet, las redes sociales. Y estoy librada a mi vínculo siempre mediado por esas grandes corporaciones que no tienen ningún resguardo porque no existe, por ejemplo, licencia por maternidad, no existe obra social. Cuando uno trabaja para estas corporaciones, porque no depende en el mismo sentido que uno dependía del empleador en la fábrica, no dependés igual de estas corporaciones, sino que se supone que vos sos un trabajador independiente que usás a la corporación. Pero en definitiva la corporación te termina usando a vos porque sos completamente desechable, y cuando ya no podés rendir físicamente como se espera, bueno, la respuesta es: te podés ir, sos libre de irte. Te agrego algo, Sof. Esto me parece increíble. No es que las otras formas eran buenas y que ahora es un desastre. Siguiendo la línea de Bob Black, todo trabajo es trabajo forzado, ¿sí? Nadie debe, así arranca el libro, que obviamente no lo leímos todo, pero así arranca la obra de Bob Black. Nadie debería trabajar en estos contextos, en estas condiciones, en los que el trabajo ya sabemos qué implica. Pero no nos mareemos con algo. No es que porque esto es malo, lo otro era bueno, las relaciones de dependencia eran buenas. Lo que hay que leer urgente es que esto que se nos vende como nuevas libertades, propio jefe, autoemprendedores, toda esa farsa, toda esa sanata, ¿sí? La tenemos que pensar muy, muy atentamente porque esconde un montón de miserias. Ejemplo, y hagan la investigación por su cuenta porque ya se nos va a ir el tiempo y tenemos un montón de cosas. Lo que hoy sucede con empresas como Rappi. Busquen, escuchen a quienes trabajan, porque que no nos los cuente alguien que no esté implicado, sino hay muchas voces expresándose que entran a la empresa como si fueran socios. Así le dicen: ustedes a partir de hoy son socios nuestros y no tienen ni obra social. No creo que no tengo que agregar más nada, ¿no? Entonces vos vas andando con la bici lo más tranqui en una ciudad como esta, que es un infierno, te atropella un camión y anda a cantarle a Gardel, ¿sí? No tenés obra social, te tenés que hacer cargo como mínimo de reparar tu bicicleta. El celular no te lo dan, no te dan nada. Entonces, eso no es un socio, eso es una persona explotada, esclavizada. Entonces, mucha atención con esto. Ningún trabajo es bueno, pero hoy cada vez peor cuando se nos vende con estas banderas, ¿no? Eso es importante siempre tenerlo presente. Sí, exacto. Bueno, entonces más o menos ahí nos habíamos quedado la vez pasada, y me interesa pensar cuándo comenzó a ser relevante, y no solo relevante, sino necesario para laburar, el hecho de figurar en las pantallas. Es decir, cuándo el criterio de validación empezó a ser ocular-centrista, cuándo empezó a ser tan importante la representatividad visual. Porque, como decíamos en el encuentro anterior, existen otros sentidos. ¿Por qué el tacto, por ejemplo, no es igual o más relevante que la visión? Y bueno, porque la visión implica un montón de cosas, como por ejemplo la distancia. Entonces, para buscar en qué momento empezó a hacer la representación visual algo mediado por las pantallas, por los dispositivos digitales, Ito busca de dónde viene todo esto, entendiendo que, por lo menos en las sociedades occidentalizadas, la representación siempre tuvo que ver, sí, con la aparición visual, pero en el espacio público, en la calle. Entonces, ¿en qué momento lo político también se empezó a jugar en las pantallas? Y esto tiene muchísimo que ver con lo que decía hace un rato, que es la crisis de las democracias representativas. Ya no hay una identidad popular bien marcada, como era en otros tiempos, sobre todo en las sociedades modernas, sino que la identidad ahora pasa por los ídolos, los referentes de las plataformas digitales. Entonces, ¿de dónde viene todo esto?
Y en el capítulo que ustedes leyeron, habrán notado que ella recorre la historia en relación a la palabra spam. Empezando por la procedencia durante la Segunda Guerra Mundial, porque spam es el nombre de una marca, de un producto que se vende, que es una comida enlatada, que al principio era una carne, pero después se diversificó y empezaron a venderse también verduras y distintas cosas en esta versión enlatada, que se masificó justamente porque era un alimento muy barato, que llenaba, que no nutría porque no tenía muchos nutrientes, pero sí llenaba, y además era fácil de servir porque no necesitabas ni un plato, ni un cubierto, ni nada. Estaba todo en la lata y tenía esa apertura metálica que es básicamente la lata que conocemos hoy, las latas de atún, ¿vieron? Las latas que venden verduras, que tienen esa apertura metálica y posibilita que uno pueda comer inclusive desde la lata. O sea, no necesitas nada más que esa lata, que encima es barata. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, esto era lo que la gente, sobre todo los soldados, pero la mayoría de la población, dada la situación de pobreza, consumía. A partir de ahí, de esta comida que elabora una empresa, el nombre o la palabra spam empieza a adquirir otras connotaciones. O sea, cuando alguien decía spam, todo el mundo sabía a qué se refería, a esa comida basura, a esa comida chatarra que consumían las masas. ¿Qué pasa? Que en los años 60 se hizo todavía más popular por esa anilla de apertura automática que ahorraba el uso de abrelatas, y al mismo tiempo empezó a aparecer este término también en referencia a otras cosas. O sea, así como existía esta comida basura, chatarra que se consumía masivamente, empezó a utilizarse la palabra spam a modo de, como si fuera un chiste, un insulto para referir a otras cosas. Como por ejemplo a algunas publicidades en formato texto. Las publicidades en formato texto al principio aparecían en las calles, ¿no? A modo de panfleto, folleto, folletín, diario, pancarta, pasacalle y todos los formatos que ya conocemos de texto en la publicidad. Eso era un spam en ese momento. Después, con la aparición de Internet, los publicistas y las empresas empezaron a avivarse y se dieron cuenta que ya nadie consumía la publicidad que se vendía en la calle o que se ofrecía en la calle. Eso no funcionaba para vender nada porque la gente estaba metida en Internet. Internet tiene un brillo y un impacto visual mayor a el folletín, por ejemplo. Entonces empezaron estas corporaciones a vender sus productos mediante publicidad de spam vía correo electrónico. Gmail, Hotmail, los distintos Yahoo, Arnet, lo que quieran. Correo electrónico ya saben lo que es. Incluso vieron que siempre dentro del correo hay como una casilla, un hipervínculo en donde uno aprieta y salen todos los correos spam. Hasta ahí aparece el nombre spam. Que fíjense qué notable cómo se le llama, correo no deseado. Exactamente. Nada escondido ahí, ¿eh? Porque es correo basura. Y generalmente todo el mundo, o yo por lo menos lo que hago es directamente borrarlo, ni lo veo. Pero bueno, hay mucha gente que sí lo consume, mucha otra gente que sí. Y más efectiva que el formato tradicional, que también era texto, pero físico, es, ¿no? Evidentemente, por lo menos es más barato, porque no hay que gastar en papel, no hay que gastar en pasacalle, sino que simplemente a redactar un mail y se manda. Y hacer alguna ilustración, alguna visual linda. ¿Qué pasa? 2010. En el 2010 se registraron, según los datos que releva ITO, 250 millones de correos basura diarios. Un montonazo.
Y la gente empezó a ignorar estos correos basura porque si bien eran muy atractivos, muy llamativos, se empezaron a dar cuenta de que era una información que no informaba, ¿no? Que en definitiva lo que intentaba era vender algo, vender un producto, pero era un cifrado en texto que no decía nada en definitiva, más que vender algo. Y entonces, otra vez, los publicistas astutos lo que hacen es cifrar el mensaje que ya estaba en el correo spam, pero de otra manera. Esta otra manera va a ser la imagen. Entonces, en vez de redactar por escrito el mail, empiezan a armar flyers visuales, con imágenes, con fotos, con ilustraciones, porque se dan cuenta que los colores y los estímulos visuales, no de texto, sino estímulos visuales en este sentido más representativo, más figurativo, lo que hacen es generar una respuesta automática en el cerebro. Genera serotonina. Y entonces los publicistas, ¿por qué los publicistas estudian física, química? Se preguntarán. Bueno, justamente por esto, porque hay determinados colores, determinados estímulos que producen más o menos efectos. Y sabemos que las imágenes producen un efecto inmediato, porque ni siquiera se pasa por esa mediación de la lectura, que implica un grado de abstracción, y recibís la información con el simple hecho de ver, ¿no? De poner tus ojos ahí. Entonces aparecen las imágenes spam, las imágenes basura, que se masifican, que aparecen en todas las pantallas. La pantalla de la tele, la pantalla de la compu, y lo último de lo último es la pantalla del celular, que al mismo tiempo también es compu y tele. Entonces, todas las aplicaciones que tenemos actualmente, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, etcétera, son hijas de todo este proceso en donde se intenta vender a través de estímulos visuales, porque no se olviden que todas estas aplicaciones, aunque sean gratuitas para los usuarios, al mismo tiempo nos obligan a ver publicidades pagas por corporaciones, ¿no? Si uno pone YouTube, yo puedo tener un acceso gratuito a un video de YouTube, pero en el medio de ese video tengo un montón de publicidades. Y si quiero no ver esas publicidades, tengo que pagar, ¿no? Así que en definitiva son plataformas para vender cosas, pero de una manera audiovisual y más placentera y más agradable y más inmediata. Una plataforma que genera estímulos constantes, inmediatos, y que genera una cierta dependencia en este sentido de que uno no puede dejar de ver, porque ver es placentero en el sentido nervioso de la palabra, es decir, afecta al sistema nervioso central directamente. Sí. Que perdón, de gratis no tiene nada. No sé si todavía está, me acuerdo Facebook en sus inicios cuando vos te tenías que loguear, conectar, a ver, después lo chequeamos bien, pero decía algo así como, es gratis, entre paréntesis te ponían, es gratis y nunca va a dejar de serlo, ¿no? Y uno dice, qué bueno, una plataforma gratis donde puedo entrar, pum, compartir mi emprendimiento, esto, lo otro, pero lo que no te dicen en ese paréntesis tan amigable, ¿no? Tan bondadoso es, pero si no pagás, no te voy a hacer aparecer tanto. Y si pagaste y después dejaste de pagar, te voy a camuflar, te voy a esconder. Esto está comprobadísimo, ¿eh? Hay un montón de estudios que se hacen que, imaginen, si publicitaste, pusiste una pauta porque vendés, no sé, comida, hamburguesas veganas, y dijiste, bueno, necesito llegar a la gente, ¿qué hago? Bueno, le mando 300 pesos a esta historia, va, pum. Lo hiciste, te funcionó bárbaro, ¿no? Porque vas a ver que la gente llega, me gusta, te pide esto. Ahora dijiste, bueno, genial, hasta ahí estamos. Cuando dejas de pagar, en la lógica o en el armado de exposición, por lo menos de Instagram, dejas de aparecer. O te banean, o te muestran poquito, o lo que sea, ¿no? Ahora, si nunca pagaste, tenés muchas menos
oportunidades de aparecer que quienes sí pagan. Y ya sabemos quiénes son los que pagan. Imaginen cuánta plata debe poner Coca-Cola, puedo decir una entre miles, en Instagram. Ustedes imaginen, bueno, al lado de un pequeño emprendimiento de comida vegana. Imposible. Entonces gratis no tiene nada, ¿no? Toda esa sanata también pongámosla en evidencia porque, es más, no solo no es gratis, sino que es un lugar de muy pocas oportunidades. Por más que hay que habitarlo, porque ahí está sucediendo o están sucediendo un montón de cosas, hay que ver cómo hacerlo, cómo nos podemos ayudar. Creo que eso es interesante, ¿no? Para que lo tengamos presente. Sí, exactamente. Y que al mismo tiempo la cantidad de usuarios que consumen esa plataforma son el producto que le venden a las empresas. Claro. ¿No? Porque lo que venden es eso, la atención de esos consumidores. Pero bueno, en estas representaciones audiovisuales que generan los estímulos para el sistema nervioso central, cerebro incluido, se representa a una humanidad. O sea, los cuerpos que aparecen representados en esas imágenes son cuerpos que intentan representar a la humanidad, pero son bastante exclusivos. No cualquiera puede aparecer representado ahí, ¿no? Esos cuerpos, generalmente, los de la publicidad, digo, son cuerpos blancos, flacos, heterosexuales, cisgénero, y podría seguir agregando un montón de características que tienen que ver con un régimen de dominación, no hace falta aclarar demasiado, es muy evidente, creo yo, mayoritario. Entonces, no hay minorías representadas, salvo que esas minorías se utilicen como fetiche para vender productos también. Entonces, cuando aparece una persona racializada, por ejemplo, o cuando aparece una minoría sexual, se lo fetichiza, se la cosifica. ¿Y qué pasa? Que al aparecer una humanidad exclusivamente representada o representada en un sentido exclusivo, muchas personas, que son la mayoría, aunque no sea la posición mayoritaria, son la mayoría de las personas, porque siempre tengan en cuenta que hablar de minorías no significa hablar de pocas personas, sino que una minoría es minoría en tanto no participa de la posición hegemónica mayoritaria. Entonces, a veces las minorías son más que lo mayoritario. Y en este sentido, muchísimas personas no se ven representadas en esas imágenes spam, esas imágenes de la publicidad. Pero empieza a suceder algo todavía más extraño, y es que en los últimos 10 años, los mismos usuarios, consumidores de plataformas digitales, empiezan a intentar reproducir esa representación de humanidad, es decir, intentan igualar ese estereotipo de belleza hegemónico, ese canon ofrecido por las publicidades pagas, pero gratuitamente. Es decir, se intentan autopromocionar, autovender, porque es muy importante en este contexto, para existir, la validación externa. Es decir, como yo me muestro en redes sociales, implica acceder o no acceder a ciertos privilegios, no solamente económicos, sino también sociales, políticos, en distintos registros. O sea, como yo me muestro en redes, es como me van a validar los demás. Si me ajusto a esa representación mayoritaria, es decir, si me muestro como una persona flaca, fitness, saludable, buena persona, inteligente, bella según los cánones de belleza hegemónicos, etc., entonces más voy a tener acceso a ciertos privilegios. Pero si no me muestro de esa manera, voy a ser una persona inexistente, una nadie. Y también algo muy importante es las condiciones materiales para la producción de imágenes. La calidad, la resolución de la imagen también es clave, porque sí, la resolución de la imagen, que la imagen sea de mejor o de alta calidad resolutiva o que sea en formato AVI, JPG, que son calidades más bajas, que comprimen la información y por eso le sacan el brillo y la claridad que puedan tener las imágenes. Eso también condiciona
el lugar en el que se va a ubicar mi Sí. representatividad, ¿no? Mi imagen en este nuevo espacio público que es Internet. Bueno, y las reproducciones y las representaciones entonces no son inocentes. Y en este contexto que estaba mencionando, que es cuando aparecen las imágenes spam y cuando los mismos usuarios son quienes producen sus propias imágenes spam, que son esas famosas fotos selfie que nos aparecen en los perfiles. Es decir, cuando intentan no solamente replicar desde el punto de vista esa representación hegemónica, sino también destinan una etapa, un momento de esa imagen a la postproducción a través de la implementación de filtros, Photoshop y distintas aplicaciones que hoy existen para eso. O sea, desde que la imagen comienza a ser algo sumamente importante porque representa supuestamente la realidad, pero una realidad que aparentemente siempre es mejorable porque yo siempre la puedo mejorar con un filtrito en la postproducción, es ahí en donde más que nunca tenemos que revisar cuáles son nuestros consumos audiovisuales y qué reproducimos y qué replicamos o qué decidimos no replicar y de dónde nos desagregamos. Todo esto, según la lectura de Ito, lo que revela son las condiciones de marginalización. O sea, ella nos dice que hay un criterio, evidentemente, un criterio para validar las imágenes, que, entre otras cosas, es un criterio de resolución. Es decir, un criterio en donde se valida más que el resultado en sí mismo, los medios con los cuales se producen las cosas. Porque hay imágenes que son consideradas imágenes pobres, no porque su contenido, por ejemplo, conceptual sea pobre, o no porque lo que estén mostrando sea pobre desde alguna lectura, sino que esas imágenes son pobres justamente por su calidad de resolución, porque son RAG, porque son RIP, porque son AVI, porque son JPG, porque no están filmadas con la mejor cámara, porque no es la mejor cámara de fotos la que la sacó. Es decir, que lo que se evalúa son las condiciones materiales a la hora de producir. Y las imágenes consideradas ricas son las de alta resolución. Entonces pareciera que las imágenes ricas, las de alta resolución, son fotos que representan la realidad, que nos muestran nítidamente cómo es la realidad, como si fueran radiografías de la realidad. Y las imágenes pobres son cosas que andan circulando por ahí, cosas. No la realidad, cosas mal hechas, mal cortadas, mal sacadas, mal reproducidas, mal formateadas, mal hechas, cosas. Y esto es importantísimo de detectar porque eso que pensamos o que se piensa, porque no necesariamente ustedes tienen que considerarlo de este modo, pero socialmente se piensa que la imagen de alta resolución es más representativa de la realidad, al final es lo que está más lejos de la realidad porque no nos muestra el proceso de producción, sino que nos muestra una imagen retocada en postproducción, en donde se oculta el proceso, en donde no se muestra que por ahí detrás de esa imagen hay un montón de trabajadoras y trabajadores haciendo que salga con la mejor calidad, con la mejor luz, con el mejor vestuario, con una modelo que para tener ese cuerpo trabajó un montón en el gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. No se muestra todo el trabajo que hay detrás de esa imagen, sino que la imagen se presenta como si fuera una radiografía de la realidad, pero justamente esconde toda esa mediatización que es necesaria para que la imagen exista. En cambio, las imágenes pobres, esas imágenes que son consideradas imágenes marginales, que no forman parte de la representación hegemónica ni son parte de las publicidades o de las mejores publicidades, entendiendo por mejor las de mejor calidad resolutiva y por lo tanto las que se consumen masivamente.
esas imágenes pobres lo que manifiestan, y eso es lo que no gusta, evidentemente, es el modo de producción, ¿no? Lo que muestra es el trabajo o el no trabajo, pero en definitiva las condiciones bajo las que se produce algo, cómo eso se materializa, ¿no? Ito dice que esto se vuelve más evidente en el mundo del cine porque hay una tendencia, más allá de que ciertamente la industria del cine mainstream, la industria del cine hegemónico, tiene mucho dinero atrás y por eso puede hacer esto, pero hay una tendencia a considerar que hay un cierto cine perfecto, que es el cine que pasan en Hoyts, que es el cine pochoclero, y ese cine es perfecto justamente porque se valora el hecho de que se consume masivamente, primero, es rentable, pero se consume masivamente justamente porque busca tener la mejor calidad de imagen, los mejores efectos especiales, pero muy pocos tienen los recursos materiales para poder financiar una película con todo esto, ¿no? Con la mejor cámara, con los efectos especiales, con la mejor calidad resolutiva, con la mejor publicidad. Todo esto, para llevarse adelante, necesita mucha gente y mucha plata. Y el valor comercial de estas películas tiene que ver con que son películas, entre comillas, originales, en el sentido de que no se hacen copias gratuitas a menos de que se piratee, que igual existe el pirateo, obvio, pero uno cuando va a ver una de estas películas al cine, lo que va a ver es la película original. Ito advierte que esta manera de hacer cine y esta manera de representar mediante imágenes se parece mucho a la forma en que se han construido los mitos fundacionales en la historia occidental. O sea, lo que antes aparecía a través de los relatos de los historiadores, por ejemplo, en boca de Kant, en boca de Hegel, que son filósofos de la historia, como historia universal, esos grandes relatos que nos cuentan cómo ha progresado la civilización occidental, que todas esas palabras progreso, civilización y occidente se cuentan como verdades absolutas y como consecuencias causales de un devenir perfectamente ordenado y orquestado hacia algo mejor, ¿no? Como si Occidente no hubiese parado de progresar nunca, como si no hubieran momentos de enorme retroceso en esa historia. Lo mismo aparece ahora, pero en versión fílmica. Obviamente todo esto lo podemos pensar, lo podemos cuestionar, pero es interesante ver cómo las imágenes que aparecen en las representaciones de este cine, del cine mainstream, en el sentido, no el cine de culto por ahí, pero sí el cine más comercial, busca que esa representación cierre por todos lados, que no muestre la hilacha, que no se vea el modo de producción, que no se vea la voz que está relatando ese discurso, sea un discurso escrito como lo era en los libros de historia universal, o sea un discurso visual. Se invisibiliza el sujeto que construye a su vez ese relato, que en este caso es un relato visual, en otros tiempos sería un relato del orden del oral. Pero se invisibiliza al sujeto de enunciación. Y en esa operación se deja por fuera todo lo otro, porque pareciera que eso que se nos muestra, ese pedacito de representación, es el mundo. Y en realidad no es el mundo. Es el mundo para un sujeto que enuncia, que es un sujeto que está del lado de la hegemonía o que se identifica con los vencedores. Entonces, todo lo que no forma parte de ese relato pareciera que está ausente, pero no ausente en un discurso, sino ausente del mundo, porque el discurso se pone en el lugar del mundo. En contrapunto con esto, existe también un cine catalogado como cine imperfecto, y lo que intenta hacer es, de alguna manera, fundir el arte con la vida.
O sea, desdibujar la distinción entre el consumidor de la peli y el productor. Mostrar que hay un productor hilando esas imágenes y que ese productor también es un sujeto que podría ser cualquier sujeto, y más si las condiciones para hacer cine son más accesibles, porque es muy difícil que una persona de clase media baja pueda hacer cine. El cine hoy, y sobre todo acá en Argentina, es caro hacer cine si es que lo querés hacer con la calidad de los grandes circuitos de este mundillo, ¿no? Me acuerdo de algo que capaz ya para ir cerrando o agrego esto y ustedes lo buscan por su cuenta, que es algo que no se conoce tanto, que no se charla tanto, y para eso voy a citar a dos directores colombianos que se dedicaron a pensar mucho y a trabajar mucho en torno a eso que llaman la pornomiseria, ¿no? ¿Qué es la pornomiseria y en qué sentido se relaciona con esto que estás diciendo vos y lo que yo mencionaba antes de la espectacularización de la miseria, ¿no? Cómo la miseria se vuelve mercancía. Entonces, les leo muy, muy breve. Hay una carta que escriben tanto Ospina como Carlos Mayolo, que es con quien también trabajaba él, y que publican en Tierra en Trance, es el espacio revista que les da el lugar. No estaba pensado esto, pero mientras te escuchaba creo que puede potenciar mucho, y qué mejor que leer lo que ellos mismos piensan, ¿no? Que tiene una claridad para mí impresionante. Es una pequeña carta en donde comienzan preguntándose qué es la pornomiseria en una época tan compleja y hoy cada vez más, y dicen lo siguiente: el cine independiente colombiano tuvo dos orígenes, uno que trataba de interpretar o analizar la realidad y otro que descubría dentro de esa realidad elementos antropológicos y culturales para transformarla. A principios de los años 70, con la ley de apoyo al cine, apareció cierto tipo de documental que copiaba superficialmente los logros y los métodos de este cine independiente hasta deformarlos. Atención acá. Así, la miseria se convirtió en tema impactante y por lo tanto en mercancía, fácilmente vendible, especialmente en el exterior, donde la miseria es la contrapartida de la opulencia de los consumidores. Importante esto, quienes mayormente consumen esa miseria espectacularizada son sectores opulentos, ¿no? Y que obviamente, ¿qué van a comprar si la encuentran devenida mercancía? ¿Cómo van a terminar pensando a la miseria? ¿Es posible una solidaridad o siempre va a estar la distancia cada vez ensanchándose más, ¿no? Y ya cierro este primer parrafito, no la leo toda. Después búsquenla ahí que la encuentren. Si la miseria le había servido al cine independiente como elemento de denuncia y análisis, el afán mercantilista la convirtió en válvula de escape del sistema mismo que la generó. Este afán de lucro no permitía un método que descubriera nuevas premisas para el análisis de la pobreza, sino que, al contrario, fíjense, creó esquemas demagógicos hasta convertirse en un género que podríamos llamar cine miserabilista o pornomiseria. El Marginal, Relato Salvaje, Tumberos y no sé cuántos más que podríamos rastrear, o no sé, no lo afirmaría con tanto ahínco ahora, pero para que quede la propuesta hecha. Son las producciones que terminan dominando el panorama y las producciones pequeñas, las que realmente amplifican voces o permiten que las voces postergadas emerjan y tengan una posibilidad de expresarse, están constantemente bastardeadas o con muy pocas posibilidades de aparición, ¿no? Exacto. Bueno, y así como decía Walter Benjamin, que todas las cosas están investidas libidinalmente, es decir, que todas las cosas están atravesadas por deseos y por situaciones que incluso exceden las cosas mismas, habría que, así como se puede hacer un revisionismo histórico o leer la historia a contrapelo para ver qué es lo que no está dicho en ese relato hegemónico, en esos mitos fundacionales de Occidente, lo mismo con las imágenes, leer las imágenes a contrapelo. No consumir acríticamente productos audiovisuales, sino ver qué es lo que no está explicitado ahí, incluso quiénes están detrás. Sobre todo, sospechar cuando se invisibiliza el medio de producción.
¿no? El modo en cómo fue producido eso. Entonces, reitero, retomando a Benjamin, la tarea del filósofo, de la persona que piensa, Benjamin habla del filósofo porque él es filósofo, pero de la persona que piensa, cualquiera, es ser un trapero. Pero trapero en el sentido de los trapos. En ese momento, cuando él escribe, existe, no es el trapero de la música, porque en ese momento no existía el trap, pero el trapero de los trapos, que sería el cartonero de hoy. En ese momento existía la persona que se dedicaba a juntar trapos, que eran las obras de otras personas, pero que también con esas obras se podía crear algo nuevo. Entonces, registrar las imágenes pixeladas, mal transferidas o transferidas en formatos de baja resolución, recuperar incluso modos de producción que por ahí no son partes de la industria mainstream, ver, pensar, revisar cómo hacer para hacer con lo que tenemos, no esperar a tener la mejor cámara o a tener la mejor luz, sino entender que lo interesante es pensar no a la imagen como una representación, sino a la imagen como una cosa que se construye y que está a su vez investida libidinalmente. Entonces, ¿cuáles son los deseos que producen como efecto de superficie esas imágenes? Es clave. La tarea sería entonces, así como el trapero compone a partir de los retazos que otros dejan, crea a partir de esa condición de margen que habita y que está llena obviamente de elementos heterogéneos con los cuales se puede producir, aunque no sean los elementos considerados hegemónicamente mejores, de mejor calidad, con lo que hay. Lo mismo pensarlo desde el mundo de las imágenes y de las representaciones. Es decir, entender que las fotos son también cosas que las representaciones y las imágenes importan en la medida en que están investidas libidinalmente, y por eso es clave, es fundamental, exponer las condiciones también del modo de producción, ¿no? Porque las imágenes no salen de la nada, no son radiografías de la realidad, sino que se producen, y revelar esas condiciones de producción es a la vez mostrar, poner en evidencia una lucha, una división del trabajo en las sociedades de clases.